En lo que hace a los aspectos, digamos, materiales o aspectos sustantivos, yo quisiera hacerles notar cómo en estos años hemos venido abordando una serie de estudios, análisis, encuentros, seminarios, en definitiva, creando el marco conceptual, las bases o los fundamentos teóricos y el análisis de situación en estas materias en la región iberoamericana. Como saben, las líneas de trabajo de la conferencia estaban centradas, en primer lugar, lo tienen en las publicaciones que estamos recién repartiendo en estos momentos, en la reforma o los procesos de reforma de la justicia. En los procesos de reforma de la justicia hemos llevado a cabo distintas reuniones y encuentros, como acabo de decir. Una reunión para evaluar los procesos de reforma de la justicia que tuvo lugar en marzo en Madrid. Una reunión de expertos en reforma judicial en Antigua en octubre de 2007. Un encuentro sobre víctimas que ha dado lugar a una publicación que también se les entregará en este plenario de la conferencia, que tuvo lugar en marzo de 2007 en Santa Cruz de la Sierra. Un encuentro de expertos en estadística judicial e indicadores, que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2007, y un seminario sobre la reforma de los sistemas penitenciarios en Iberoamérica y sobre las penas alternativas a la prisión, que tuvo lugar en Cartagena de Indias en agosto de 2008. Se trata, por tanto, de 6 actividades en materia de toda la reforma del sistema de justicia que darán lugar, que deben dar lugar a líneas de trabajo independientes con objeto de llegar luego a resultados, a proyectos, aterrizando en el terreno en esta materia. Y desde luego los productos, los resultados de este trabajo de año y medio en esta materia han sido un estudio sobre la víctima en el proceso penal, estudio elaborado por una experta en el año 2008, publicado en enero de 2008, un estudio sobre procesos de reforma en Centroamérica, México y Caribe, un estudio comparado de procesos de reforma penal en Iberoamérica, estudio sobre el que hablaremos en el siguiente punto del orden del día, que llevó a cabo el licenciado Jorge Obando y que está publicado y se les estará recién entregando ahora. Un estudio sobre indicadores armonizados y sistemas estadísticos en el sector justicia, que llevó a cabo el profesor Santos Pastor y que también se les entregará ahora. Y un análisis de la situación penitenciaria y de las penas alternativas a la prisión en Iberoamérica, que ha realizado Mauricio Benito y que se les entregará también ahora. Esta línea, por tanto, de la reforma procesal, de la reforma de los sistemas de justicia, creemos que necesita de un foco más preciso, de ir planteando actuaciones concretas en los siguientes años, como luego diré. En esta dación de cuenta de las